Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jamie Caterina Ramírez Sánchez. Pertenezco al grupo 199 del curso de guitarra y en base a la tarea 2, evolución de la guitarra y ejercicios de digitación, a continuación realizaré una breve exposición acerca de cómo ha evolucionado estructuralmente y conceptualmente la guitarra hasta nuestros tiempos. Inicialmente se tiene una teoría que entre el año 9000 antes de Cristo y 5000 antes de Cristo, en la época neolítica, los humanos utilizaban mucho el arco como un instrumento de caza. Pero entonces ellos iniciaron a darse cuenta que las cuerdas, al experimentar diversas tensiones, ellas arrojaban diversos tipos de sonidos o melodías. Y en base a eso iniciaron a realizar instrumentos musicales. Fue por eso que en el año 2400 antes de Cristo, en Mesopotamia, los sumerios inventaron lo que fue el arpa, las liras y el laúd, el cual el laúd fue muy destacado porque fue muy parecido a la guitarra actual, simplemente que en aquel tiempo estos instrumentos eran de gran tamaño y ocupaban demasiado espacio. Luego, seguidamente en la Grecia antigua, en el año 1000 antes de Cristo, los griegos iniciaron a perfeccionar estos instrumentos que ya estaban antiguamente y los adaptaron a su cultura e inventaron un instrumento que destacó demasiado, que fue la quítara, que el término conceptualmente se parece mucho al término de guitarra a que conocemos actualmente. Sí, era este instrumento que observamos en la imagen. Seguidamente, en el año 146 a.C., el Imperio Romano inicia a avanzar sobre Grecia en una batalla que fue conocida como la Batalla de Corinto. Ellos lograron plagiar su cultura y robaron su instrumento principal, que era la quítara, y latinizaron su nombre al término de cítara. Y le realizaron cambios en su diseño, aumentando su tamaño con el fin de aumentar su sonoridad. Y fue este instrumento, la cítara, que observamos en la imagen. Luego, en la época del califato ortodoxo, entre el 632 después de Cristo y 661, en la otra costa del Mediterráneo se inició a expandir los árabes, el mundo árabe. Y ellos habían tomado el laúd y lo utilizaron en su cultura como un instrumento tradicional, pero le cambiaron el nombre a ud, realizándole algunas modificaciones como la cantidad de cuerdas, los materiales que lo construían y le quitaban los trastes para poder ejecutar un cuarto de tono. Y fue este instrumento. Seguidamente, en el siglo VIII, los musulmanes, más o menos en el año 750 después de Cristo, los musulmanes avanzaban sobre la península ibérica, introduciendo así su versión del laúd, pero se logró cruzar con el ud que ya estaba en el territorio por los árabes. Y aparecen los juglares y los trovadores, los cuales eran artistas errantes que utilizaban los primeros ejemplares de guitarras, que eran la guitarra morisca, que era el ud, y la guitarra latina o cítara. Ambos instrumentos eran lo mismo, pero simplemente que tenían algunas diferencias en el diseño y en este tiempo, en esta época, se inició a utilizar el plectro, o que se conoce normalmente como púa. Finalizando la Edad Media, más o menos en el año 1200 después de Cristo, aparece la vihuela y su equivalente italiano, la viola da mano. También se diferenciaban por el diseño de sus cuerpos. Fue hasta 1600 después de Cristo en Europa que aparece la guitarra española. Esta guitarra española acabas, por así decirlo, con las confesiones instrumentísticas que se tenían en este tiempo. Esta tenía 5 cuerdas dobles y fue hasta el siglo XVIII que en más o menos en 1700 después de Cristo, Jacob Otto, que era un luthier alemán, le agrega una sexta cuerda a esta guitarra, la guitarra española. Con esta sexta cuerda se logra obtener una afinación, que es esa afinación que se conoce normalmente de la guitarra hoy en día. Finalmente se tiene que para el siglo XX, más o menos en 1900 después de Cristo, se inician a desarrollar importantes géneros como fue el jazz, el blues, el rock, y la guitarra ocupa un rol muy importante. En los últimos tiempos también se han creado otras versiones y variaciones de la guitarra, como la guitarra eléctrica, la criolla, la flamenca, la guitarra gitana, entre diversas variaciones que han sido ya diversas composiciones de las diferentes culturas existentes en el mundo que le han dado una originalidad a cada una de sus guitarras. Y de esta manera se muestran 10 fechas que fueron importantes para el desarrollo conceptual y estructural de la guitarra que conocemos actualmente. Muchísimas gracias por la atención prestada.